te va? ¿Cómo estás? Hace un año que no te veo, por lo menos, ¿no? Sí, por lo menos. Hace un año que te he dejado descansar. Mati, hasta candidato te hiciste en un año, digamos. Pasaron cosas, dijo. Pasaron cosas, ¿no? Bueno, no hace falta presentarlo a Matías, es uno de los profesionales de salud del Ministerio que ha tenido mochilas importantes de llevar adelante con el tema pandemia y todo eso. Y ahora en el post-pandemia, Matías, ¿cómo está la salud pública, digamos? ¿Cómo nos encontramos San Juan en la salud pública? Bueno, primero decirte que no ha sido una mochila, ha sido un trabajo enorme, arduo, mancomunado y del cual hemos aprendido muchísimas cosas. Primero y principal, bueno, mi especialidad es terapia intensiva, siempre mi desarrollo fue por el lado de la emergencia y la gestión de riesgo, y que nos haya tocado gestionar la pandemia más allá de ser una prueba de fuego, ha sido de verdad un honor y un placer, más allá de lo duro y lo trabajado. Sí. Pero como lecciones aprendidas, primero entender que indudablemente la vocación y la resiliencia del equipo de salud en su conjunto, profesionales y no profesionales, habla a las claras del tipo de seres humanos que decidimos enarbolar esas banderas de la salud como una de las ciencias, de las artes y de las cuestiones de verdad más viscerales y más humanas. Y en ese proceso... Miren que ustedes los médicos son complicados. Los seres humanos somos complicados. No, pero los médicos son complicados. Somos bichos raros. Sí, son bichos raros, son cuasi Dios. Dicen, nosotros salvamos la vida. No, uno es un instrumento, es un trabajador, un servidor público, en mi caso particular, y le pone absolutamente todo, pensando siempre con muchísima apertura, pero en algunos momentos lo trabajamos con algunos equipos de emergencia pensando hasta del punto de vista egoísta, pensando en hacer las cosas lo mejor posible porque estás atendiendo a tus seres más amados. Sí. Y prepararte para preparar y contagiar, por así decirlo, o replicar al resto del equipo las mejores cosas para cuando te toque a vos, te atiendan de la misma manera. Pero decía que en todo este transitar, una de las lecciones aprendidas tiene que ver, por un lado, con esto de la vocación, la resiliencia, la plasticidad, y por otro lado con entender, primero poner en valor nuestro sistema sanitario. Y cuando digo nuestro sistema sanitario, hago referencia a tratar de ir mejorando, acortando esas brechas enormes que se dieron con la fragmentación de nuestro sistema de salud. Sí. Ustedes saben que antes de Ramón Carrillo, el sanitarista más importante de nuestra historia, sin ninguna de las dudas, aquel que le dijo a Perón cómo puede ser que tengamos un ministerio para las vacas y no para las personas. Desde ese momento y esa construcción de la salud pública, entendimos que todos y todas las personas en este territorio debían tener el mismo acceso, el mismo derecho a una salud accesible, asequible, de calidad. Y tan es así que fue comenzando la expansión o la instalación de todo nuestro sistema sanitario. Posteriormente, con diferentes tipos de políticas, generalmente neoliberales, ya sea llegadas a través de la democracia, pero fundamentalmente a partir de los golpes de Estado, de las dictaduras, se fue fragmentando y se fue fundamentalmente desfinanciando el sistema. Transfiriendo fondos o transfiriendo recursos a otras organizaciones, como fue la Seguridad Social, posteriormente la Seguridad Social, las obras sociales y finalmente la medicina prepaga con una enorme fragmentación. Llega el momento de afrontar una crisis inédita, por lo menos en los últimos 100 años de nuestra historia, y nos dimos cuenta la importancia que era tener un Estado robusto y presente. Entonces, cuando uno analiza el contexto provincial, entiende que los 19 departamentos, la salud está presente de la mano del Estado a través del Ministerio de Salud Pública. Y fuera del anillo de la circunvalación, el único proveedor o prestador de servicios de salud es el Estado a través del Ministerio. Llegó la pandemia y dijimos, ¿y qué pasa con los que viven fuera del Gran San Juan o el anillo de la circunvalación? Entonces, por pedido del gobernador y por instrucción de la ministra y con todo el gabinete, comenzamos a desarrollar un plan que previera esto justamente, que todos los habitantes de este hermoso y querido suelo tuviesen la misma posibilidad. Entonces categorizamos, primero preparamos la red de hospitales públicos
entendiendo que todos debían tener un circuito de respuesta al COVID, ya sea desde la prevención, el diagnóstico precoz, la asistencia, la delegación oportuna, el mejor lugar, en el mejor momento, por la mejor vía y el mejor paciente. ¿Esto qué significaba? Tener una red de hospitales que pudiesen hacer una atención inicial de pacientes, categorizarlos y luego derivarlos al lugar pertinente en el mejor momento y por la mejor vía, independientemente de quién era el financiador de sus servicios de salud. Ahí ahí reafirmamos y nos dimos cuenta de la necesidad de replantearnos muchas cosas. Hemos visto que el subsector privado, como la palabra lo indica, y por supuesto tiene dentro de sus objetos el lucro y el progreso desde el punto de vista económico, es un negocio. Como las escuelas privadas, ya que el lunes pasado hablamos de educación. Tal cual. Y hay que decirlo con su nombre y como es. Y que no está mal que así sea porque genera fuentes de trabajo, porque ofrece otro tipo de posibilidades también, pero sí había desarrollado mucho la alta complejidad y nucleada solo en el Gran San Juan. Es más, en Capital, fuera de Capital, no hay ningún prestador privado de salud que ofreciera servicios como, por ejemplo, terapia intensiva. Evidenció la falta de planificación en salud. Evidenció una falta de planificación, evidenció esos desbalances o esa fragmentación y la necesidad de reforzar nuestro sistema sanitario. A partir de un enorme aporte del Estado provincial, con ayuda también del Estado nacional, se pudo equipar, se pudo reequipar e inclusive se pudo acompañar al subsector privado durante 3 meses, que era cuando regía el aislamiento social preventivo obligatorio, donde absolutamente nadie iba al médico, excepto que estuviera enfermo de COVID. Ahí nos dimos cuenta que este actor fundamental en la salud no podía fundirse como sí ha pasado en otras provincias y en otros países. Y pudimos imbrincar o integrar ambos subsistemas a través de la obra social. Se hizo un aporte muy importante y un acompañamiento de las instituciones privadas que les permitió mantener su gasto operativo mínimo y fundamental para mantenerse operativas, y posteriormente también comenzaron a prestar servicios de salud para pacientes de COVID. Ahora, después de esa supervivencia, ¿no? Digamos que podemos decir una supervivencia acordada entre ambos actores, digamos, ¿no? Después van a estar los privados, les vamos a preguntar si 3 tomaron... actores, porque no dejemos afuera la sociedad, que fue clave en el cumplimiento de las normas. Sí, pero la sociedad no toma decisiones. No, pero te delega vos en la decisión. O sea, esta es la realidad, digamos, ¿no? O sea, a ver, suena bonito, pero la realidad es que la sociedad no toma decisiones. Sí. Digamos, suena muy bonito. No le quedó mucha opción, pero cuando uno analiza los resultados a largo plazo, y hemos tenido la posibilidad de poder cotejarlos con otras jurisdicciones del país, y de verdad que digo orgullosamente que a San Juan no le fue mal con la pandemia. San Juan tiene muy buenos índices. Eso es bueno, digamos, ¿no? Yo todavía le digo algunos chistes de cargada a Benelvas, el secretario administrativo, digo, sufriste, ¿no? Porque que tenía que manejar también la plata, que no es poca cosa. No es poca cosa la gestión administrativa de una crisis. Y además porque nadie te escucha. Porque, a ver, todos se creen que es salud y no, a ver. Aprovecho para comentarte algo, y esto de verdad que es muy importante, porque el haber trabajado en conjunto con muchísimos de los actores durante muchísimos años, y siendo la piedra en el zapato o la gota que horada la piedra respecto a la gestión de la gestión de crisis, de la gestión de riesgos y la emergencia, la ministra permitió el planteamiento de gerenciar la crisis en una matriz de gestión de emergencias. Entonces, todo lo que es el área administrativa tenía, por supuesto, su propio lugar, su sostén, y era transversal al resto. Por eso también creo que hubo un gran entendimiento y se pudo progresar bastante bien. Sí, evidentemente y hubo en MBA ahí dando vuelta, ¿no? Porque la gestión de matricial se notó. La gestión de la crisis de orden matricial después podemos estar o no de acuerdo, resultados, pero se notó. Después de eso, hoy, ¿cómo estamos? Es decir, más allá de las enseñanzas que nos dejó, ¿cómo estamos hoy? Porque, a ver, la gente, perdón Mati, la gente, no es bueno que la gente que tiene obra social vaya al hospital público. Exactamente. No es bueno porque el sistema está inventado para otra forma. Podemos mejorarlo, sí, pero no es bueno porque le quita lugar. Hoy pasaba muy temprano por el hospital, por consultores externos, los viejos consultores externos del Hospital Rawson, y veía colas, largas colas. Digo, hay algo que está fallando. Lo que está fallando en el sistema, que sigue fallando.
Porque antes, está bien, antes eran colas terribles, hoy no es tanto, pero llegaban a la vereda. Quiere decir que habían 30 personas haciendo cola. Déjame decirte que previo a la pandemia, con el ministro presentamos un plan estratégico o una planificación estratégica en salud, que era algo que no se había presentado desde Américo García esta parte. Y de verdad que la pandemia puso en stand-by todo eso que se había planificado. Y durante todo ese tiempo, lógicamente lo mandatorio era el COVID, y muchas otras patologías fueron relegándose o dejándose por un segundo tiempo. Fundamentalmente todo lo que tiene que ver con las enfermedades crónicas no transmisibles, que son ese enemigo silencioso persiste. Cualquier enfermedad crónica no transmisible, si uno la trata y la controla, permite vivir la vida de una forma absolutamente normal. En el momento que dejamos de controlarla, avanza. Hoy muchas de las cuestiones que se están viendo tienen que ver en gran medida con haber dejado para un segundo tiempo todas estas situaciones. Así todo lo que vos dices es absolutamente cierto. Para nosotros no es grato ver que muchas personas con cobertura social hacen uso también la sociedad público. es parte culpable de esto, ¿no? Porque así acá sí meto la sociedad. Yo me acuerdo cuando se implementó el pedido oportuno telefónico, nadie lo usaba. Cuando se implementó en la tarde, nadie lo usaba. Sí, ese es el sistema en el cual estamos mal acostumbrados también, ¿no? Esto nos hace falta educación, nos hace falta muchas cosas, pero ¿cómo avanzamos? ¿Cómo seguimos para darle? ¿Cómo avanzamos? Creo que, volviendo a lo anterior y como lección aprendida, el sistema hoy está planteado de esa manera, existen ambos subsistemas, hay que encontrar la vuelta para hacerlos coexistir, convivir y comenzar a utilizar herramientas para equilibrar un poco los pesos y que sea un poco más equilibrado y más equitativo. Decías recién que es muy triste ver cuántos pacientes con cobertura social hacen uso del sistema público y muchas veces desplazan o privan de oportunidades a personas que dependen exclusivamente del Estado provincial para satisfacer sus necesidades sanitarias. Creo que una de las cuestiones en las cuales tiene mucho que ver esto es que ese subsector privado, fundamentalmente desde el punto de vista del financiador, no tiene programas como políticas públicas que nosotros sí tenemos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Están exclusivamente para asistir a la enfermedad. Es decir, todo el paso previo queda muchas veces relegado a la buena del usuario, es decir, a la buena del paciente. Si el paciente considera que se debe controlarse, se controla. Lo que pasa, no. Sí, bueno, a ver, convengamos que al 90% de las obras sociales sindicales, porque es ese sector, no les alcanza. Pero la verdad, no les alcanza. Y son sellos de goma. Y venden su sello a prestadoras de salud que tienen 6, 7 obras sociales y son parte del negocio que hacen falta, pero la verdad, muchos de ellos son negocio puro. Bueno, hay diversas corrientes que hoy nuevamente están pensando, y sobre todo después de haber vivido esto, la necesidad de replantearnos estos sistemas, de que dejen de hacer sellos de goma, que sinceremos las situaciones y si van a hacerse cargo de sus pacientes que lo hagan en su totalidad. Una de las cuestiones, usted va a escuchar que siempre dicen, no, voy al hospital total, el hospital después le cobra la obra social. Sí. Primero, nuestra estructura de recupero de costos ha llevado muchos años poder aceitarla para comenzar a recuperar algo. Mucho tenemos que ver los efectores de salud en no cumplimentar todas las formas formales, formularios, por triplicado, sello aquí, firma allá. Sí, la burocracia. Burocracia que teniendo los sistemas estandarizados y verdaderamente teniendo una historia clínica digital única, creo que podrían muchas cosas revertirse. Pero también está lo otro, que la ley de descentralización hace que todas estas obras sociales vayan a cobrarse a través de la Superintendencia de Servicios de Salud. La Superintendencia y esta forma de recupero maneja valores que son realmente, están muy por debajo de lo que en el subsector privado se paga. No lo hacen de manera inmediata la mayoría, sino después de un reclamo ante la Superintendencia. Por lo tanto, ese dinero está ingresando a las arcas del Estado después de 6 meses y con la inflación reinante la verdad que es muy poco lo que se puede recuperar.
Entonces ahí también viene otra parte de replantearnos. Mirá que le está dando pie sistema a los privados que vienen después, los dueños de las clínicas y sanatorios, que sufren esto, ¿no? Por supuesto, porque uno ve que el subsector privado, fundamentalmente las clínicas y los sanatorios que hacen la inversión realmente de mantener un sanatorio, de mantener sus servicios operativos, donde la mayoría de los servicios que prestan no son superavitarios, porque muchos, todo lo que tiene que ver con internaciones comunes, llámese internación clínica, consultorios externos y demás, no es redituable para un sanatorio, toda vez que tiene que mantener una estructura operativa enorme, que es un poco más redituable. Y encima tiene que bancar el alta Estado, complejidad. Encima tiene que bancar al Estado provincial, no es un tema tuyo, es de obra social, pero tiene que bancar el Estado provincial o la obra social provincia intervenida en pagar los medicamentos. O sea, que hoy financieramente los destruye. Me imagino, ya les voy a preguntar, pero me imagino que los destruye. Sí. Un sistema casi perverso en la situación en la que estamos hoy, ¿no? Los profesionales abogamos por tener buenos honorarios, sí, sin ver cuál es el impacto que tiene en el módulo, es decir, cuánto verdaderamente en una prestación en general es honorario, cuánto es hagamos la apertura de costos, claro. Y en el medio, asociaciones intermedias que también por toda esa gestión llevan un porcentaje. Sí. Entonces, cuando uno escucha al subsector privado a veces reclamar, no están tan errados. Creo que lo mismo que en algún momento hablaste sin entrar en polémicas con lo salarial a nivel educacional, con algunos pocos con unos niveles muy acomodados y otros tantos con niveles de verdad muy precarizados. Sí. Creo que por ahí viene un poco el tema, de empezar a equilibrar las cargas, ver realmente cuánto arriesga cada uno en esta ecuación. ¿Está en condiciones el Estado hoy de sentarse en la mesa para ir redefiniendo estas cuestiones? Yo creo que más que estar en condiciones, tiene la obligación de hacerlo. Sí, lo que pasa es que por ahí no estás en condiciones, porque estás en crisis, no estás en condiciones de redefinir nada. Sí, pero justamente, ¿no? Hoy estamos post-crisis. Justamente en crisis es donde más hay que agudizar los sentidos. El Estado es el ente rector de las políticas públicas sanitarias. Cuando hablamos de salud pública, no es pensar solo en el financiador y en el subsector público. Yo creo que es pensar en definir políticas sanitarias que nos incluyan absolutamente a todos, independientemente de los financiadores. Sí, correcto. Sí, es todo. Ahora, vamos a lo público, a la gestión pública, vamos a los hospitales. Dentro de poco se inaugura en tu querido pueblo cachallero el hospital. Pero yo me acordaba de cuando se inauguró el hospital de Huaco, con un aporte muy importante de Minas Argentinas en aquel momento, o no me acuerdo si era Yamana todavía. Yamana Gold. Yamana Gold era la que construyó el hospital de Huaco, pero a ver, lo único que hacía el hospital de Huaco era derivar al hospital de Hachal. Se habla mucho de las derivaciones de los hospitales periféricos al hospital central. Mi amigo Jorge Girón, seguramente el director del hospital Rawson rabea bastante. ¿Eso es así o es una percepción social? ¿Qué es la realidad? Hay un poco de ambas cosas. Entender que ese hospital se pensó fundamentalmente, además de su comunidad, para que fuese un proveedor de servicios de salud para esas industrias mineras. Las industrias, por una cuestión de seguridad, tienen su propia organización sanitaria, entonces fue muy poco lo que pudo hacer ese hospital en materia de ser el primer respondiente en materia de salud para esa industria. Luego viene lo otro, que podemos tener hermosas estructuras, pero muchas veces el déficit pasa por el capital humano. Y ahí venimos nuevamente a hablar de que los profesionales de la salud somos bastante raros y el único órgano sensible nuestro es el bolsillo, y no es tan así. No pasa solamente por lo económico. Es parte, y está bien que así lo sea. Sí, por supuesto. Toda prestación debe ser redituada, pero no pasa solamente por lo económico. Pasa por una cuestión de falta de oportunidades. A ver, no es tan sencillo decirte, yo tengo toda mi vocación y mi corazón es la atención y la salud comunitaria, me voy a vivir a Huaco, y llego a Huaco y tengo el hospital, y tengo el hospital, y tengo el hospital, y no tengo absolutamente más nada para cartel, pasa algo muy parecido en gran parte de la periferia. Entonces, hoy creo que primero y principal esta cuestión de la fragmentación y la territorialidad que tenemos como Estado y Ministerio de Salud Pública en toda la provincia.
esta otra cuestión del subsector privado de estar concentrado donde está el mayor aglomeramiento poblacional por una cuestión lucrativa que se entiende. Un enorme desafío que nos ha encomendado el gobernador es hacer que este magnífico hospital San Roque, próximo a inaugurarse el 28 de abril, Dios mediante, tercero en importancia, en envergadura en la provincia, que pretende hacer el salto de un hospital departamental a un hospital regional, donde va a ampliar su cobertura no solo el departamento Hachal, sino también la Iglesia, porque no Valle Fértil, parte de La Rioja, y sí ser el primer respondiente o el área de estabilización de muchos de estos proyectos. Con el capital humano o el factor humano que hoy tenemos no alcanza. Si nosotros queremos brindar mayores y mejores prestaciones, indefectiblemente tenemos que formalizar una alianza con el subsector privado. ¿Y cuándo lo vamos a tener? ¿Cuándo va a alcanzar? Va a alcanzar en el momento que encontremos la mejor herramienta de tener un Estado sólido, fuerte y rector de las políticas públicas que pueda trabajar de manera mancomunada con los efectores privados de salud. Pero, por ejemplo, en ese hospital, en el San Roque, ¿cuándo vamos a tener todos los profesionales? ¿Cuándo vamos a tener todo? Por ejemplo, yo recuerdo que hace 2 años neurología infantil no teníamos. Bueno. No solo en Hachal, no teníamos. En San Juan no teníamos. Dos neurólogos infantiles. Exacto. En el sistema público de salud y también son efectoras del subsector privado. A efectos de aumentar la demanda de profesionales, la oferta de profesionales, perdón, el Estado ha convocado a becas y acompaña trayectos de formación. Todavía son proyectos, ¿no? Pero no nos vamos al extremo de neurología infantil. Hoy estamos haciendo muy pocas cirugías, la maternidad no está funcionando y se brindan muy pocas especialidades en el Hospital San Roque. Por déficit de profesionales. Esta matriz que nos permita acordar y concordar y poder integrar a efectores privados haciendo uso de esa enorme infraestructura y ese enorme equipamiento, ellos aportando los profesionales, sus técnicas, sus prácticas, y a través de un sistema... ¿Es posible, Hachal? Sí, totalmente. A través de un verdadero sistema de recupero de costos, el Estado va a cubrir las prestaciones de aquellos que dependan exclusivamente del Estado y los financiadores cubrirán las prestaciones de quien tenga un tercer financiador. Bueno, se nos fue el tiempo, Matías. Muchísimas gracias. Desgraciadamente, el lunes pasado en el tema de educación también nos quedaron sectores aparte, fuera, el tema de salud también, porque son temas realmente muy importantes y la agenda, es importante que la agenda la llenemos también de cuestiones importantes y no solo de lo urgente, ¿no? Pero hemos estado hablando mucho de Hachal. ¿Vas a ser el próximo intendente de Hachal? No estoy hablando de política, la verdad en el programa no quiero hablar de política, pero ya que estás te aprovecho. Otra de las lecciones aprendidas de la pandemia, el dolor de ver esa enorme brecha entre el Gran San Juan y mi pueblo. Estamos trabajando muchísimo, con mucha responsabilidad, con mucha humildad, pero con muchísima responsabilidad, con un trabajo comunitario muy importante, con un equipo magnífico. Estamos súper agradecidos de las hachalleras, los hachalleros por el recibimiento, la percepción y los aportes que van haciendo a esta idea, a este proyecto, un proyecto que pretende incluir a todos, a todas, un proyecto que pretende fundamentalmente... Mira que el que viene le toca difícil, sí, porque no va a tener el fiduciario de Gualcamayo, que es mucha plata. Hachal nunca es fácil, siempre es difícil, siempre es apasionante, por algo está la olla. Siempre es desafiante, así es. Pero creo que existen muchas posibilidades, solo que hay que tener la capacidad de abrirse, de escuchar y de permitir la participación ciudadana. Hay una enorme energía social contenida que pide a gritos ser encaminada. En esa tarea nos encontramos. Matías, muchísimas gracias. Un placer como siempre. Bueno, pausa y ya seguimos con el tema salud.